Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. El diálogo de esta tarde, de este día, es sobre las organizaciones sociales, Manuelito. Y tenemos como invitado a un profesor de la Universidad Central de la Facultad de Artes, el doctor José Antonio Figueroa. Él tiene 2 doctorados en literatura hispanoamericana y también en antropología, y ha sido vicerrector de la Universidad Central, me parece. Tiene 4 libros y algunos artículos. También ha sido profesor de visitante en Colombia, en Alemania, en Cuba y en los Estados Unidos. El tema de hoy nos recuerda sobre todo la presencia de estas, si es que existen organizaciones en el Ecuador, que no sean las organizaciones que están en el poder. En octubre hemos experimentado de los acontecimientos más particulares del Ecuador. Vimos cómo un grupo organizado de comunidades indígenas protestaba por un decreto, el 883, y ellos abiertamente dijeron que ellos no venían para que les den dádivas, que les den regalitos, sino que las políticas del gobierno no estaban de acuerdo con aquellos que son los sectores más vulnerables. A esta protesta se unieron algunos grupos. ¿Qué tan organizados estaban esos grupos? Existen grupos. Entonces yo quisiera comenzar este diálogo abierto preguntándole directamente a nuestro invitado por esto. ¿Existen grupos en nuestro país que no sean las oligarquías, las élites? Sin duda, digamos, la historia reciente del Ecuador nos muestra que vivimos en un país en el cual hay una gran capacidad de movilización, que yo creo que en cierto sentido esto tiene unas bases históricas que vale la pena explorar, incluso en tiempos de inicios del siglo XX. Está muy vinculado con la revolución liberal, está muy vinculado con una presencia temprana de la izquierda desde los años 20, 30, que permitió, por ejemplo, a diferencia de lo que sucede con Colombia, incluso a diferencia de lo que sucede con países como Perú, permitió una articulación muy temprana de los sectores populares hacia la construcción del país. Y esto es realmente muy, muy interesante. Si uno mira, por ejemplo, en los años 20, los años 30, la Federación Ecuatoriana de Indígenas, en los años 40, la articulación, por ejemplo, del Partido Socialista, el Partido Comunista, con esas movilizaciones agrarias, esos son un legado que está ahí. Y si nos vamos ya un poco más a tiempos más recientes, si miramos a partir del periodo democrático, esa movilización continuó. Y creo que, una característica que ha tenido el Ecuador, ya incluso haciendo una conexión un poco rápida con octubre, ha sido el papel protagónico que ha tenido la movilización indígena y campesina. Esto creo que es un caso absolutamente ejemplarizante para toda la región, y además que creo que habla mucho también de la fortaleza de esa movilización, porque si nosotros, por ejemplo, nos empezamos a remitir hacia la historia de la movilización indígena, un evento sin duda importantísimo ocurrió en 1990, que fue ese levantamiento conocido como el levantamiento del Inti Raymi, en el cual por primera vez en la historia republicana los indígenas, por su propia vocación política, lideraron un movimiento que tuvo capacidad de impactar a la nación entera, porque esa fue la movilización de 1990, empezó a recoger una serie de reclamos locales y regionales y los llevó hasta articular una gran demanda de carácter nacional que mostraba el aparecimiento de una élite intelectual y política indígena que creo que ha tenido una importancia protagónica realmente dentro de la historia de las movilizaciones de las últimas décadas en el país, ¿no? Hay también movilizaciones sectoriales.
Pero también es cierto que la historia de las movilizaciones, y eso me parece a mí que también tiene que tomarse en consideración en cualquier análisis, sobre todo a partir de los años 80 y 90, empiezan a articularse también hacia la crisis de los metarrelatos impulsados por la izquierda, porque hay una crisis muy profunda que empieza a darse a partir de los años 80 y 90, que es la crisis del paradigma de clases, la crisis del tema del Estado-Nación, y empieza a darse un fenómeno muy importante en las movilizaciones. Esto también uno lo puede mirar a nivel regional, que son movilizaciones articuladas en torno a lo que se llamó los nuevos movimientos sociales, que eran los nuevos movimientos sociales más o menos como que se empiezan a particularizar las demandas de los sectores que se movilizan, ¿sí? Ciertos sectores obreros adscritos a ciertas instancias de la producción fabril luchan por sus demandas específicas. Empiezan, por ejemplo, los movimientos de género, los movimientos ambientalistas, movimientos de juventudes, etcétera. Se empieza a dar un fenómeno, digamos, de particularización de las demandas. Y esto creo que es muy importante de tomar en consideración, porque eso está también muy directamente relacionado con el neoliberalismo, que hace que los movimientos empiecen a luchar por unos intereses específicos, y se empieza a dar un fenómeno muy complejo, que es en cierto sentido el abandono de lo que es la dimensión nacional de esos reclamos. ¿Sí? Los nuevos movimientos sociales se hiperparticularizan y empiezan a abandonar realmente lo que es la pelea, por ejemplo, por una democracia radical, etcétera. Sin embargo, existen, y creo que uno de los grandes aprendizajes que uno puede sacar de la historia de la movilización indígena es que a partir de los años 90 hasta octubre y hasta este momento, lo que uno encuentra realmente es como que se vino dando una especie de división dentro del movimiento indígena. Por un lado, entre quienes apostaban por unos intereses vinculados a los nuevos movimientos sociales, con unas lógicas bastante particulares, sectores muy etnicistas, ¿cierto?, que se anclaron mucho hacia el tema de las particularidades étnicas, y terminaron haciendo una especie de construir una gran trayectoria más corporativa, ¿sí?, que incluso iba contra el Estado Nacional. Sin embargo, en octubre, un gran aprendizaje que uno también puede ver digamos, de la historia de las movilizaciones indígenas es que hay un sector republicano indígena que está dentro de las organizaciones indígenas peleando por sus particularidades, pero a la vez también pensando en el Estado Nacional. Y ahí es donde me parece a mí que es importante un poco ubicar lo que sería la historia de la movilización social y política del país. Me parece que octubre abre un escenario supremamente interesante, en el sentido en que nuevamente los indígenas empiezan a liderar un sector de octubre, y un sector del movimiento indígena actualmente empieza a liderar un movimiento, ¿sí? Elías Issa tiene una función importantísima ahí, que es un sector que está pensando en los grandes problemas que están viviendo las comunidades específicas, ¿cierto?, pero están también pensando realmente en la necesidad de hacer transformaciones más estructurales y más globales que cobijen a la nación. Y eso me parece a mí que es, digamos, como la gran síntesis que uno puede encontrar de las movilizaciones en la experiencia de octubre. A ver, José Antonio, grato conversar contigo. Pero yo tengo una visión del tema, o sea, que es un poco, no sé si un poco contradictorio lo que tú planteas. A ver, yo creo que el movimiento indígena no tiene un proyecto nacional. Cierto que a partir de 1900 tienes una presencia significativa del movimiento indígena realmente en la política nacional. Además, ellos inclusive crean organizaciones nacionales, no solamente gremiales, sino políticas, el Pachacutic, que es la organización supuestamente el brazo político de la CONAIE del Ecuadunari. Es el brazo político supuestamente del movimiento indígena. Pero yo creo que aquí hay un problema. Yo creo que el movimiento indígena no tiene un proyecto nacional, porque inclusive parte del tema, lo que alguien decía, uno va por el país y resulta que, por ejemplo, tienes movimiento el Pachacutic, el brazo político de ellos, inclusive han logrado desde hace 20 años espacios de control social, de control del aparato político del Estado. Y el cambio, no existe el cambio en términos estructurales, en términos orgánicos, en términos económicos, es lo mismo que lo que hacía la derecha, o sea, no hay ningún cambio. O sea, si uno va por Cotopaxi y Chimborazo,
la política, la práctica política de esta gente es la misma que la que tiene la derecha. Inclusive yo me atrevo a decir, por eso yo no tengo claro algunas cosas. En el Ecuador hay movimientos sociales, por ejemplo, como los Pachacútec. Creo que hay muy pocos. Yo creo que el único movimiento social que uno puede decir podría ser el movimiento Pachacútec o el movimiento indígena. Pero es un movimiento que no tiene ideología política, que no tiene estructuras, que no tiene paradigmas así que les llevan a construir, que le pueden llevar realmente a proyectos a hacer una alternativa de algo. Por ejemplo, en octubre, claro, empieza el movimiento, empiezan los choferes, ellos entran en la palestra, de alguna manera contribuyen a que la ciudad de Quito llegue al movimiento. Cuando el movimiento indígena está rebasado, entran de acuerdo al diálogo con el gobierno y termina el tema. Terminan peleando por el tema de la gasolina, no por la carta de intención del Fondo Monetario. O sea, pelean por una parte, no por la política que podría beneficiar al conjunto de ecuatorianos. Entonces yo sí creo que es un tema. O sea, por ejemplo, el Pachacútec es un movimiento atravesado por cientos de ONGs de carácter personal, lo que alguien decía, los conchos dorados. O sea, igual desde el 90 uno ve que hay grupos vinculados a Febres Cordero, otros grupos vinculados a la Izquierda Democrática, inclusive participaron en un momento electoral con el señor Freddy Eller y la señorita Vinuesa, que terminaron siendo, bueno, la señorita Vinuesa en esa época ya sabía que era militante de las importantes del Opus Dei, y el señor Freddy Eller terminó siendo Opus Dei, ¿no? Entonces un poco digo, ¿cuál es la lógica? El otro día estuve con un tipo que terminó de subsecretario de gobierno recién del subsecretario de Educación, y la vez anterior participó de prefecto por Pachacútec, hoy participa por prefecto por Suma, que es un poco lo que es el Pachacútec, cualquier cosa, ¿no? O sea, es un movimiento, y es la único que podría uno hablar de organización, pero es un movimiento desorganizado, sin ideología. O sea, porque me parece en términos empíricos muy, muy importante lo que estás sosteniendo. Pero creo que es esta tensión que hay entre lo que son los intereses corporativos y particulares, ¿cierto?, con las tendencias que no han sido identificadas y que no han sido visibilizadas, es una característica no solamente de la problemática construcción del movimiento indígena, sino de todo un movimiento social que empieza a aparecer a partir de los años 80. A ver, hay un asunto que en términos históricos vale la pena pensar. A partir de los años 80, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del muro del este, del socialismo real, empieza a aparecer un problema dentro de la izquierda, y es dónde se consiguen los apoyos, los aportes que permitan las maquinarias partidistas existir. Y esto va generando de manera mucho más radical el tema de cómo se consigue el financiamiento para que un movimiento social exista. Y este tema, cierto, que la izquierda lo vivió de manera muy fuerte, porque la izquierda tenía un carácter más internacionalizado, estaba girando en torno a temas como más solidarios, etcétera. Habían una serie de mecanismos que permitían que los movimientos y los partidos de izquierda existieran. Una vez los partidos caen y empiezan a aparecer los movimientos que la pelea entonces los movimientos sociales tienen una especie de tensión interna que sería entre la demanda por problemas específicos, concretos de corto plazo, ¿cierto? Y también temas de largo plazo, pero que de una u otra forma se articulan. Pensemos, por ejemplo, un tema que ha sido importante en la movilización social de los últimos años y que hay que tomárselo en serio en un análisis, digamos, progresista, es el tema ambiental, el tema ambientalista. El tema ambientalista es un tema que compromete el futuro de la humanidad, compromete el planeta y a la vez está comprometiendo la vida o no de la gente, de las comunidades particulares. Pero ¿qué es lo que sucede? Y el tema ambiental puede ser un ejemplo muy, muy, muy gráfico de lo que sucede con los nuevos movimientos sociales. Aparecen efectivamente una serie de ONGs internacionales interesadas en suplir incluso a los estados. Aparecen incluso un nuevo tipo de negociaciones entre estas organizaciones internacionales que entran, sí, penetran efectivamente en estas organizaciones más locales, capturan líderes
dan un poco de dinero y efectivamente los llevan hacia unos intereses que no necesariamente son los que se apuntan. Entonces no es un problema, o sea, no es un problema de que el movimiento indígena no tenga aspiraciones nacionales o aspiraciones estructurales, sino que los movimientos sociales en su conjunto, a partir de los años 80 hasta este momento, han estado atravesados por una lógica que es una lógica muy específica de un tiempo del capitalismo tardío y del neoliberalismo, que es esa especie de oscilación entre actuar como una ONG o actuar como un movimiento político más de tipo partidista. Hay que tener en cuenta, sin embargo, lo siguiente, y esto no es un tema menor. A partir de los años 70 y a partir de los años 80, con mucha más fuerza, empieza una gran crítica a todo lo que tiene que ver con las aspiraciones grandes. Se le da se empieza una campaña digamos, de denigración de lo que es la política y de lo que son los partidos, porque en ese mismo momento las ONGs empiezan a reemplazar no solamente a los partidos, sino que pretenden reemplazar a los estados nacionales. Y las grandes narrativas en su conjunto entran en crisis porque el modelo de Estado-Nación entra en crisis, y esto se ratifica mucho después de la caída del socialismo real. Entonces, me parece que lo que estás contando, realmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no es un problema de falta de perspectivas de carácter de mediano y largo plazo, de perspectiva estructural, sino que es una contradicción que atraviesa todos los movimientos progresistas desde ese momento. Y pensemos los partidos, pensemos el Partido Socialista, pensemos el Partido Comunista, pensemos incluso las mismas experiencias del interesantísimo trabajo comunitario que ha tenido, por ejemplo, la teología de la liberación. Se encuentran justamente en los contextos comunitarios, ¿cierto?, con esa tensión entre qué es el interés particular que tengo yo y cuáles serían las posibilidades de hacer de ese interés más abarcativo. El problema es que desde los años 80 ha habido una narrativa y una crítica radical a todo proyecto que intenta ser abarcativo y universal. Se considera que cualquier proyecto universal desconoce las particularidades, intenta hacer una cosa homogenizante, pero realmente no es cierto, porque uno se da cuenta que junto a la crítica hacia lo que son los proyectos más estructurales de la movilización social, lo que ha venido ocurriendo también desde los años 80, y además con teóricos políticos que lo han sustentado, es que realmente el Estado Nacional y la gran narrativa y la política, que ha sido sometida a uno de las más vulgares realmente campañas de destrucción, viene acompañada realmente del poder de las grandes corporaciones. ¿Sí? Entonces yo creo que es un contexto complejo, rico, en el cual realmente hay que, digamos, analizar estas movilizaciones y también ver sus límites. Pero a mí me parece lo siguiente, que en el caso, antes de la pandemia, venía ocurriendo un fenómeno muy interesante a nivel continental, y es que por primera vez, ¿cierto?, en la historia de los últimos años, encontramos nuevamente que hay una serie de movilizaciones que ya no solamente están preocupados por los intereses particulares, sino que empiezan nuevamente a hablar a nombre del país. Eso lo encuentra uno en Chile, lo encontró en la Argentina, evidentemente. En el caso colombiano, por ejemplo, las movilizaciones que hubo antes de la pandemia venían justamente articulando una serie de movimientos particulares que incluso bajo el discurso radical de Guerra Fría que el uribismo mantuvo, evitando que los acuerdos de paz se concretaran, una vez la paz se consigue, esos movimientos empiezan a articularse a nivel nacional. Y nos encontramos, por ejemplo, con un fenómeno como Petro, que ha tenido una gran opción incluso se discute efectivamente si no hubo un fraude que lo sacó del triunfo electoral. Entonces a mí me parece que estamos en un momento en el cual ya la gente, los jóvenes, por ejemplo, representan un espacio muy interesante en el cual estas aspiraciones particulares, por ejemplo, pensemos nuevamente como el tema ambiental, empiezan a tener un carácter de gran narrativa. Y a mí me parece que entonces lo que está sucediendo con el movimiento indígena, y yo me atrevería a decir que hoy está surgiendo explícitamente un sector del movimiento indígena que además había sido silenciado.
porque el tema es que los sectores que tienen unas aspiraciones nacionales y más republicanas dentro del movimiento indígena han sido silenciados por las ONGs, por los intelectuales posmodernos, por las universidades. Y hay otro gran problema, que me parece que también es importante, y es el problema del racismo dentro del país. O sea, no ha habido tampoco seriamente de parte de los partidos de izquierda una voluntad de romper el paternalismo o de romper el autoritarismo cuando se negocia y se habla con el movimiento indígena, que ha sido el movimiento que realmente ha protagonizado las más importantes movilizaciones en el país en las últimas décadas. En ese contexto, solo para terminar esto, creo que el sector progresista ha perdido realmente la capacidad de tener un diálogo horizontal y un diálogo democrático radical con el movimiento indígena, y los que en cambio sí han venido avanzando a pasos gigantes para cooptar al movimiento indígena han sido justamente las transnacionales de la derecha, posmodernas, neoliberales, que cooptan a los distintos dirigentes, y hoy por hoy nos encontramos con el fenómeno que está sucediendo, que es un fenómeno del neoliberalismo explícito de ese sector del indigenado que fue cooptado por la derecha, y entre otras cosas porque también los sectores progresistas no han tenido la capacidad de articular un diálogo realmente honesto y antirracista con el movimiento indígena. Yo quisiera volver a mi pregunta, porque quizás tendría que hacerle de otra forma. Hemos hablado acerca de ¿existe organizaciones en el Ecuador? Esa era la pregunta. Sí. Ahora, todo esto, ver cómo parece ser que en el fondo, cuando ya se presta atención a todo el análisis de esto, de lo que se puede de alguna manera comprender, apreciar, obviamente que parece ser que estamos dentro de un caos, un supuesto caos, o sea, que aquí hay una gran estrategia que sigue imponiéndose. Aquellos que han sido los excluidos, los indígenas han sido los excluidos en toda Latinoamérica de la construcción del país. O sea, los indígenas no han contado para que se haga el país. Esta idea que la pronunció una escritora y antropóloga también colombiana, Clara Luz Zúñiga Ortega, claro, es bastante eficaz, es muy ilustrativa. Ahora, parece ser que no hay organizaciones propiamente dichas. La masa que ve una necesidad y ante la necesidad trata de enfrentarle de alguna manera, pero una vez que se terminó eso, vuelve a lo mismo que estaba haciendo. Podemos decir pandemia, podemos decir movimiento de octubre, pero es una masa, o sea, no existe realmente el bien común, no existe un bien común claro para que se puedan unir. ¿Cómo se llama? Manuelito decía acusándole al Pachacuti. Primeramente, a mí me parece esa reducción, me parece inclusive falta de estar y conocer las comunidades indígenas, porque una cosa es la organización comunitaria indígena, otra cosa es Pachacuti, como puede haber otras instituciones, pero no se puede hacer o sea, no se puede identificar lo uno con lo otro. Lo uno es mucho más, el movimiento comunitario me parece que es mucho más sólido y que es, según lo que se ve, lo único organizado que queda en el Ecuador. Todo lo demás parecería ser que es un caos, un supuesto caos promovido para mantener la explotación de los recursos de un país, del trabajo de unas gentes a favor de unas élites que han vivido siempre de eso. En este caso, ¿cómo estaría esta gran realidad social del ecuatoriano? Hemos visto octubre, los pueblos, las comunidades mayormente de la sierra son las que se organizaron y presentaron su voz. La costa salieron a hacer cierto vandalismo, y ahí se ve, por ejemplo, cómo una élite absolutamente emigrante, o sea, que no tiene la sangre de esta tierra, ha llegado a tener el poder absoluto y quiere seguir dominando. ¿Esto puede tener visos de verdad o no? Una cosita, Fermín, yo estoy de acuerdo con tu crítica, ¿cierto? Yo no creo que se pueda reducir a ciertos aspectos, por ejemplo, el movimiento indígena, ni tampoco manejar generalidades. Yo sí creo que en el movimiento indígena hay todo un sector progresista de indígenas que están en otra lógica,
que no están, inclusive, no están ni siquiera en Pachacuti o en la CONAI, ni siquiera. Hay un grupo importantísimo, además del movimiento indígena enorme, que ha sido desde hace rato mediatizado por factores estos de las sectas religiosas. Y básicamente dos provincias, que es las que más, donde más peso han tenido y donde realmente han logrado descomponer y destruir la organización y la cultura indígena. O lo poco que uno dice que es cultura indígena, o sea, que yo realmente todavía no conozco muchas de esas cosas. Por ejemplo, Chimborazo y Cotopaxi. Son provincias realmente que además justamente entraron en pleno cuando empezó todo el proceso de Monseñor Proaño en la provincia de Chimborazo. Todo el financiamiento de los gringos, de las sectas religiosas para crear miles de radioFMs, porque uno de los proyectos importantes de Proaño fue las radiofónicas de Chimborazo. Yo me acuerdo de los primeros pasos que dio los evangélicos fue financiar una cantidad de radios indígenas, evangélicas, para enfrentar el trabajo de Monseñor Proaño. Entonces yo sí creo que, claro, pero yo lo que voy es a esto, o sea, el movimiento indígena, que es lo único que podríamos plantear este rato como espacio donde hay un movimiento más o menos organizado, que puede ser minoritario, pero que tiene un peso social específico, lo tiene, que puede convocar, lo hace. Pero yo voy a eso, o sea, lo único que hay, pero está atravesado por millones de intereses. Ese pequeño espacio de la única organización social que hay en el país está atravesado por intereses, porque en ese espacio han metido plata a todo el mundo. Además, han hecho un gran negocio. Una época las universidades, la Católica y la San Francisco, daban becas como madre a los indígenas porque era parte del caché y de la promoción en la década del 90. La USAID, el Punto Cuarto, los alemanes, la democracia cristiana, todo el mundo ha metido mano y han descompuesto el movimiento indígena campesino. Y obviamente millones, casi todos los dirigentes de estos grupos son dueños de ONG. Pero yo es lo que llaman los ponchos dorados. Pero yo voy a esto, o sea, yo creo que los movimientos sociales tienen, bueno, por ejemplo, hablemos de Pachacuti, algo representan, pero están descompuestos. No tienen ideología, no tienen parámetros. Sí, pero Manuelito, estabas hablando de 10 años que he tenido la Revolución Ciudadana y tampoco tenían proyecto político. Y tampoco eran nadie. ¿Y de qué entonces estás hablando? Es lo mismo que estoy diciendo ahora. O sea, ¿de qué movimiento social habla? Todo le pones a lo que es la parte indígena. ¿Cuándo? No. En la parte de los mestizos, blanco-mestizos o como sea. Lo único que han sido son unos oportunistas que aparentan tener una cosa que no la tienen. Yo te digo, yo hablo del movimiento indígena porque yo creo que es lo único que hay como organización social en el país, porque no hay más. Aquí se han generado una cantidad de cosas. A mí me preocupa, por ejemplo, la poca o ninguna representatividad de un sector que es importante en el país y que tiene unos niveles de pobreza y de marginalidad enormes. El pueblo negro, por ejemplo, no tiene ninguna representatividad. El pueblo montubio es solamente una entelequia que armaron para un tema político ideológico, para que tengan diputados, para no sé qué, porque el pueblo montubio no existe como etnia, por ejemplo. No, si lo otro, los mestizos, peor. Por ejemplo, aquí lo he estado en movilizaciones. Yo creo que estos movimientos, esta gente, por ejemplo, si mañana matan a una mujer, es posible movilizar un grupo de mujeres por el tema del femicidio. Pero esa gente tiene ideología, tiene organicidad, peor. El tema es mucho más grave. Por ejemplo, hoy mismo tenemos, ojalá alguien me decía, por ejemplo, lo que yo estoy viendo es un poco lo mismo que pasa aquí con los indios, el pueblo negro norteamericano. Pero ellos tuvieron un antecedente histórico, tuvieron una organización, 2 organizaciones serias en Norteamérica. El Black Power y el tema de los derechos civiles del pastor Martin Luther King. Pero eso es lo que motivó y desarrolló eso. Parece que hoy mismo están volviendo por el mismo camino, que sería importante que empiecen a haber organización, porque no simplemente matas a un negro, la gente se revienta, subes los pasajes, la gente revienta. La gente se movilizó en el caso de Gutiérrez, pero yo creo que por lo que tú decías, aquí hay un manejo doloso del idioma. Todo el mundo habla de organizaciones sociales y una cantidad de determinados de emprendimientos, de cosas. Yo creo que hay un manejo, lo que tú mismo decías, José Antonio. Por ejemplo, yo creo que aquí hay un error. El Partido Socialista, ¿desde cuándo le ha interesado? Bueno, hoy, desde hace 20, 30 años, el Partido Socialista no existe en el país. Y hoy mismo, el Partido Socialista con Enrique Ayala Mora
que le acusan de ser agente de la CIA, se reúne y se vincula a otro agente de la CIA, que es César Montúfar, para hacer una alianza política. Y él en octubre decía que a los indios hay que comprarlos. Y no te preocupes de ese idiota, no sé qué decía del dirigente sindical. Ese es el Partido Socialista, o sea, no existe una idea, no hay una concepción de izquierda en este país desde hace rato. Sí. Todo el mundo dice... Lo que planteo, porque me parece que estamos como que en el diagnóstico tenemos un cierto acuerdo. A ver, cuando yo hago referencia a la tradición de la izquierda en el país, estoy hablando fundamentalmente de la importantísima tradición que tuvo entre los años 20 y los años 40, ¿no es cierto? Fueron fundamentales y además articularon de manera inmediata a los distintos estamentos populares, empezando por el sector campesino indígena, ¿no? Y de hecho estos venían incluso vinculados con el liberalismo radical. A propósito del tema de los negros, por ejemplo. En este país no se reconoce efectivamente el papel fundamental que han tenido los negros en la construcción de la nación. Y yo acabo de terminar justamente una investigación sobre lo que se llama la Guerra de Concha, que realmente hay que hablar de la Guerra de los afroesmeraldeños, que fue un movimiento impresionante en el sentido de mostrarle al Estado cómo las promesas que había hecho el liberalismo radical tenían que cumplirse para poder construir un Estado democrático. ¿Sí? Eso, por ejemplo, hizo que Esmeralda, la ciudad de Esmeralda, fuera bombardeada, ¿no? En el contexto de esta guerra. La ciudad fue bombardeada y eso, por ejemplo, no existe en nuestra historia. A ver, una cosa medio similar podemos encontrar, por ejemplo, en relación con la Federación Ecuatoriana de Indígenas y con el movimiento indígena y la articulación del movimiento indígena con el Partido Comunista y con el movimiento con el Partido Socialista. Y luego podemos pensar, por ejemplo, la importantísima función, que ustedes lo tienen mucho más claro que yo, seguramente, que tuvo, por ejemplo, el sector de la opción por los pobres del catolicismo, que junto a sectores de la izquierda efectivamente participaron de los procesos de organización locales y regionales, por ejemplo, de cara al tema de las reformas agrarias. Esto es un legado que está ahí, es un legado que no desaparece, esos legados no desaparecen de manera automática, sino que están ahí. Lo que creo, y me parece que, volviendo al tema de si existe o no movimiento social en el Ecuador, y creo que con todo el análisis que se ha venido haciendo hasta ahora, lo que se hace es ejemplificar o ratificar las características que tienen los nuevos movimientos, por lo menos desde los años 80. Que esa tensión no es una tensión que podemos resolver por simples, digamos, enunciados o por voluntades. Cuando los sectores empiezan a trabajar como ONGs, se convierten en absolutamente atractivos para el capitalismo en la fase lumpen que estamos viviendo, y empiezan a cooptar con recursos, como lo acabas de señalar. Es decir, esta es una estrategia que está absolutamente clara, y lo que significa realmente, por ejemplo, ¿qué significa la compra de dirigentes? Viendo, por ejemplo, gente que viene con unas condiciones de pobreza y de marginalidad grandísimas, es un asunto fácil. ¿Y quién es el que ha sacado provecho de esto? Efectivamente, en la privatización del agua, en los procesos de privatización del agua, vienen y se compran dirigentes, ¿cierto? Y terminan las corporaciones que están interesadas en la privatización de los proyectos. Pero bien, esa experiencia, que es una experiencia constitutiva, ¿cierto?, de los movimientos sociales en el contexto del capitalismo tardío o del neoliberalismo, sí hay sectores que han venido reflexionando sobre ello. Y yo no creo que sea gratuito que, por ejemplo, en octubre nos encontremos con una movilización tan impresionante y que no creo que sea efímera. No creo que haya sido una movilización que simplemente se da, sino que hoy seguimos viviendo los efectos de octubre. Incluso lo que está sucediendo en el país hoy, en el sentido de la posibilidad de establecer alianzas progresistas, es un legado que viene directamente de octubre. Yo a partir de octubre conocí a Figueira del Mías, yo no le conocía, y a partir de octubre yo he estado siguiendo los planteamientos políticos que hace, y me parece que son resultado de una madurez y de una conciencia política que tiene que venir de algún lado. Esto no creo que venga, no surge de la nada, sino que eso tiene que efectivamente venir de un acumulado. Y ese acumulado efectivamente existe.
Tú has señalado que se da por fuera de la CONAIE, que se da por fuera de Pachacuti, correcto, pero también se da dentro de la CONAIE. Porque, digamos, yo lo que he podido hacer, por ejemplo, temas estratégicos que han significado movilización, como el tema de la educación intercultural, por ejemplo, que es un punto fundamental, uno se encuentra efectivamente los intereses corporativos y neoliberales dentro de la lucha por la educación intercultural, pero a la vez se encuentra realmente con maestros que vinieron haciendo movilizaciones y movimientos políticos encaminados a pensar en una educación realmente pertinente, de calidad e intercultural. ¿Sí? Entonces, ahí, como en el caso del medio ambiente que hablamos ahora, un ejemplo importante, el caso de la educación es otro caso que nos permite ver esa paradoja, ¿cierto?, que hay entre lo que es la lucha por un objetivo de carácter universal que nos convoca a todos, calidad, no solamente a los indígenas, sino a los negros, a los montubios, a los mestizos, y también intereses particulares de gente que son unos sinvergüenzas, que están dentro de los movimientos y que efectivamente terminan siendo cooptados. En el caso de la educación intercultural, es absolutamente paradigmático al ver esta tensión, efectivamente, entre lo que son los intereses de las ONGs dentro del propio movimiento indígena, que en últimas terminan apostando en contra de la calidad, terminan apostando en contra, porque ellos hablan de un ancestralismo que realmente no existe, sino que es inventado por algunos intelectuales indígenas, en últimas, que están con las ONGs y que les pagan porque sostengan ese tipo de discurso antirrepublicano y anticiudadano. Entonces, ahí, pero me parece que es lo importante del análisis del movimiento popular y del movimiento social, es que es esta tensión constitutiva. Yo no quisiera... Espera, yo no quisiera, porque muchas veces el diálogo aquí se cierra sobre casi como si fuese alguien de un panel solamente de izquierda, por si acaso. No es que estemos aquí, no, yo al menos de izquierda, comparando con los errores que tiene, como también tiene los errores de derecha. Y de aquí quisiera partir sobre los grandes, ¿cómo se llama? Los grandes problemas, los grandes monstruos que dicen. Voy a señalar dos. El primero, el malinchismo. O sea, aquello el que va a vender como puede, lo que quiera, con tal de que, como, qué bien puesto ese nombre, el Malinche, porque la Malinche se enamora de este español por sus, no sé por qué se enamoró. Español, pero igual se puede enamorar se puede enamorar de La Plata o lo que sea. Y después también, y lo más preocupante es el malinchismo, o sea, es el ejercicio del poder con el modelo y el paradigma del gamonalismo. O sea, no hay otro paradigma. Eso por un lado. Y no sé, y luego, obviamente, que es otro monstruo terrible, esta forma de la intolerancia. O sea, tenemos que aprender a vivir todo y respetar todo. Respetar el uno para el otro. Y el problema está eso, o sea, que un gamonal viene y se impone por la fuerza. A ver, Fermín, ¿verdad? Yo sí creo que hay un tema. Yo ubicaba el tema indígena porque yo creo que es lo más significativo por lo de octubre. Porque además tenemos otros problemas. O sea, yo sí creo lo que tú dices. O sea, la izquierda ecuatoriana no ha existido, sino ya ha dejado de existir en este país hace rato, no hay. Además, la izquierda ecuatoriana ha sido tan permisible que la propia izquierda ecuatoriana pidió ser cooptada por el Estado y tener espacio en el poder, pero no para transformar el Estado, sino para ser parte del Estado y entrar en las mismas lógicas de corrupción. Por ejemplo, la clase obrera ecuatoriana ellos pidieron ser cooptados por el Estado y tener delegaciones, por ejemplo, en el Seguro, en INESEL, en todos los aparatos públicos. Y terminaron en unas dirigencias de una corrupción enorme y le excluyeron al movimiento sindical. Y obviamente hoy tenemos como 10 centrales sindicales y tenemos partidos de izquierda que son realmente nidos de corrupción y financiados desde afuera. No hay que olvidar, por ejemplo, que el Partido Comunista Marxista-Leninista o el MPD, lo que sea, fue financiado directamente por agentes de la CIA en el Ecuador. Y se habla de lo mismo de Enrique Ayala Mora y otro pocotón de gente. O sea, yo creo que la izquierda hace rato dejó de tener pensamiento. Los pocos que hubieron que aquí con pensamiento, por ejemplo, Manuel Agustín Aguirre, ya son parte de la historia porque ni siquiera nadie los recuerda. Patricio Casa, Manuel Agustín, ya nadie los recuerda, no existen en el palestra nacional.
Y por ahí aparece un tipo ahí en la Facultad de Derecho, de Periodismo en la Universidad Central con el compañero Isa, hablando del mariateguismo, que yo creo que Mariátegui tiene importancia en el Perú, en el pensamiento latinoamericano, pero no como parte consustancial del pueblo ecuatoriano, ¿sí? O sea, y empiezan a buscar cualquier cosa cuando en el país tienes una cantidad de referentes. Y tienes cantidad de luchas importantes que han hecho los indígenas en este país, que han hecho los indígenas. Por ejemplo, la lucha por la tierra en la década del 60, la lucha por la tierra que con Monseñor Praño, el derecho a la educación con las compañeras de Cayambe, la lucha por la educación, el tema de la clase obrera en el 22, la lucha de las clases medias en la Revolución Juliana. Pero hoy tienes un vacío enorme, claro, de propuestas, y lo que tienes son palabras, solo palabras. O sea, no tienes idea, o sea, las palabras le han quitado todo contenido, lo que tú dices. En el proceso anterior, como parte del proceso anterior de la Revolución Ciudadana, la respuesta es Moreno. Es lo más representante de la izquierda. El señor Celi fue militante del Partido Comunista, y tenemos uno de los cancerberos más importantes vinculado al imperialismo, destruyendo cualquier cosa. Entonces uno dice, verás, hoy mismo hay un problema gravísimo. El secretario general de la OEA fue puesto por todos los presidentes, entre comillas, progresistas. El uruguayo, propuesta del uruguayo. Puso Maduro, apoyó Chávez, le puso el Evo. La punta de lanza para destruir todos los procesos democráticos en América Latina es el presidente general de la OEA, el secretario general de la OEA. Es el que estuvo y armó el golpe de Estado en Bolivia. Y con el agravante de que le van a llevar, dicen, como presidenta o delegada, no sé qué, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a la señorita María Paula Romo. Para que veas en qué ha terminado el progresismo, que era pura jerga de la década anterior, porque nunca realmente pelearon por romper la jerga y construir realmente lo que es izquierda, movimientos sociales, economía popular y solidaria. Lo único que se manejó es palabras, solo palabras. Yo no creo que se haya hecho nada, por ejemplo, para resolver problemas del empleo en América Latina y en este país, ¿sí? Y claro, y la derecha fácil. Claro, yo creo que la derecha también ha jugado un papel importante. Por ejemplo, persiguieron y destruyeron a toda la gente que hizo teología de la liberación en América Latina, porque muchos de ellos pelearon y muchos fueron asesinados. Destruyeron y corrompieron a toda la dirigencia sindical. Han ido destruyendo todo el tema político. En el caso colombiano tenemos 1 millón de asesinados, ¿no? El caso colombiano es el caso más patético de América Latina, ¿sí? La izquierda peruana está destruida completamente. No hay izquierda peruana. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué pudieron destruir tan fácilmente, por ejemplo, el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Por qué le pudieron en 3 años destruir todo? Porque solo vivimos de las palabras, que la revolución, el cambio, y hoy volvemos a la misma cosa, ¿no? Y no discutimos, ¿revolución para qué? ¿Cambio para qué? No discutimos. Sí, claro, a mí me parece que sí hay que preguntarlo, pero tengo también la impresión que, digamos, el balance no puede hacerse exclusivamente por el comportamiento que se da a nivel de las élites, de los partidos o de los movimientos, si no se toma en cuenta cuáles son los comportamientos y las demandas y las movilizaciones de ese electorado. A mí me da la impresión realmente que no podemos desconocer que el progresismo que estuvo en Brasil, que estuvo en Bolivia, que estuvo aquí, que estuvo hasta tuvo visos de estar en países tan extraños como Paraguay o Honduras, esto fue el resultado de una serie de movilizaciones impulsadas a nivel popular en contra del neoliberalismo, en contra de todo el proceso de desregulación, en contra de todo el proceso de entronización de ese sector lumpen del capitalismo, y ese sector uno no puede invisibilizarlo y uno no puede decir que ese sector no existió. Me parece que independientemente de los hechos políticos, que no quiero hablar ni de errores ni de éxitos, porque no me parece que va por ahí la cosa, ese sector que colocó a los sectores del progresismo, ese sector continúa
Y ese sector incluso constituye hoy por hoy una línea, una posibilidad de esperanza, porque ese sector continúa exigiendo pasar este momento indefendible que estamos viviendo, por ejemplo, a nivel del país. Y a mí me parece que esa gente está ahí y uno no puede olvidar la existencia de esta gente. Ahora, lo que me parece que también vale la pena ver es cuáles son las exigencias que están haciendo y qué capacidad hay de responder a estas exigencias. Yo, sinceramente, tengo una evaluación distinta de lo que fue los 10 años del Correato. Me parece que si efectivamente el gran problema que tuvo el Correato fue que no tuvo capacidad de articular, ¿sí?, ese movimiento dentro de la propuesta de gobierno. Sin embargo, Correa sí representó una opción antineoliberal. Y creo que eso satisfizo efectivamente los requerimientos y la demanda de la gente que le apoyó. Y por eso es que hoy por hoy nos encontramos con que hay un voto duro que continúa dándole la posibilidad al Correato, incluso por fuera de la existencia de Correa. Ahora, si es izquierda o no es izquierda, eso creo que sería un punto de discusión interesante. A mí, sinceramente, me parece que la derecha y el capitalismo en esta fase actual ha ido conduciendo el espectro hacia una extrema tan grande que en este momento las consignas, incluso burguesas, del siglo XIX, hoy deben ser defendidas por cualquiera que se defina como progresista. Hablo, por ejemplo, del tema de la democracia. La democracia es un tema cultural y político que debe colocarse hoy, por ejemplo, en la palestra, viendo lo que ha hecho este gobierno en el contexto de la pandemia, que es algo que es realmente, es decir, es necropolítica pura y dura. Es decir, en el sentido de haber incluso decretado un estado de toque de queda permanente para llevarse el Estado en botín. Esto es decir, realmente es algo absolutamente indefendible e impresentable. Y yo sinceramente creo que si hay un sector social movilizado que se expresó incluso en octubre, que demanda efectivamente la existencia de cierto tipo de perspectivas a mediano y largo plazo. Entre esas incluso el tema de la democracia. La gente está pidiendo democracia, pero democracia real, democracia popular, democracia republicana. La gente no está pidiendo esta distorsión de democracia a la que condujo tanto el sector conservador del capitalismo como el neoliberalismo. ¿Qué es lo que significa democracia? Hay temas participativos, incluir lo local con lo regional y lo nacional, educación de calidad, temas de salud, o sea, temas de garantía de que la gente una vez termina su empleo tenga posibilidad de una pensión. Todos esos son demandas que aparentemente son democrático-burguesas o lo que como quiera llamarse, pero que hoy por hoy el capitalismo en la fase actual, lumpen que estamos viviendo, ha colocado eso como demandas absolutamente progresistas. El contexto hoy, incluso hoy, el contexto es tan complejo que lo que tenemos por delante, y el ejemplo colombiano es otro ejemplo formidable para esto. La privatización de la guerra, la creación de nuevos varones neofeudales y corporativos a nivel internacional, ¿cierto?, que cooptan efectivamente amplios sectores de la movilización social con los resquicios y con el dinero basura que queda del narcotráfico, con el dinero basura que queda de las ganancias impresionantes que tienen las corporaciones, y cooptan efectivamente a mucha gente, pero no puede negarse, y yo creo que lo que vimos antes del aparecimiento de la pandemia fue una importantísima movilización social en América Latina por derechos. Yo identifico ese sector como un sector progresista, y es un sector que realmente a mí me satisface en términos de expectativas, porque me parece que representa una opción a este escenario lúgubre, necropolítico, antiético, antimoral, como el que vivimos en este momento. Manuelito estaba citando sobre este gran problema de los términos. Y uno de estos términos que nos llega a confundir, es por ejemplo, que ahorita se presenta como neoliberalismo, capitalismo. La mayoría de gente no entiende de qué cosas se está hablando. Obviamente, si es que, por ejemplo, a mí me dicen un desarrollo del liberalismo, uno dice la teoría de la justicia de John Rawls. ¿Dónde está? Por ejemplo, si es que existe aquí alguien que defienda una derecha, que no se escucha para nada, es decir, ¿dónde está que cada privilegio
cada persona que tiene un privilegio, cada uno que disfruta un privilegio, tiene que estar en función de un servicio y de una ventaja para aquel que es menos privilegiado. ¿Dónde está ese desarrollo? No existe ese desarrollo. Y es un desarrollo, no es como, no es el desarrollo teórico de la izquierda, es un desarrollo de Rawls, ¿no? ¿Y quién lo ha citado a Rawls? A Rawls lo han citado desde los más grandes comunistas hasta los republicanos. O sea, aquí en el Ecuador no se habla de esto. O sea, aquí en el Ecuador parecería que, claro, estamos perdidos, como decía Manuel, en unos términos que no acaban ni siquiera de ser comprendidos. Pues esto le presento como si fuese un gran monstruo. ¿Qué es el gran monstruo de este sistema educativo? Que está hecho, creo que para formar o para seguir manteniendo los esclavos. Antes teníamos esclavos con asadón y soguitas para amarrar las vaquitas del patrón, y ahora tenemos con títulos de PhD. O sea, no ha cambiado, con tal que sigan teniendo y sigan ganando plata para los sectores de él, que hay que decirlo. O sea, en comparación, sí, pero no necesitamos, decía el amigo la película de Batman, en una de estas, que decía, la ciudad no se merecería por lo menos unos mejor tipo de malandros. A ver, verás, parecería que tenemos algún tipo de diferencias, pero yo creo que en la práctica, yo creo que estamos apuntando a lo mismo. ¿Por qué yo cuestiono? Yo trabajé en el tema de Correa, el gobierno de Correa. ¿Por qué vine cuestionando los 10 años? Justamente por lo que dice José Antonio. Porque por lo menos pudieron haber hecho realmente un gobierno democrático burgués. Por lo menos. Pero como aquí nos llenamos de palabras y no tenemos contenido. ¿qué es la revolución? Si hubiéramos realmente planteado lo que tú dices, el tema de los derechos, ¿sí? Hubiéramos tenido economía popular y solidaria, no solamente la ley y el edificio. Hubiéramos tenido políticas agrarias, 0 políticas agrarias. Se importaron miles de kits de las transnacionales para entregar a los campesinos. No hay políticas democráticas, no hay empleo. No se discutió el tema universitario, a ti te consta, en la Universidad Central. ¿Cómo es posible que las universidades se opongan a Correa? Y justamente en los sectores donde más recursos se planteó, salud y derecho. La oposición en la Central en esas facultades era brutal, y en los espacios del Estado. Porque nunca se desarrolló. Primero, el grave problema de este país, creado además también por Correa, es que no hay espacios democráticos de debate y participación social. ¿Por qué Correa no generó un partido político democrático? ¿Por qué no se generaron políticas públicas con participación democrática? ¿Por qué? Entonces lo que tenemos es el señor ministro de gobierno, 30 parientes en la teta, gobernando por todo lado, asesores por todo lado. La familia Vicuña, 40 parientes, y así toditos. Una trinca de amigos del gobierno, pero no políticas públicas. Entonces el tema es, seguimos hablando de palabras y hablamos de revolución, pero no, por ejemplo, ¿qué pasa este rato en el país? El propio Correa, que no entiende lo que es democracia, pretende, en vez de luchar por el derecho a tener un partido, cambiarse de partidos, ¿no? Con el uno, con el otro, y no le importa si es de derecha o de izquierda. Y él lo dice. El señor Arauz acaba de decir que no importa que sean de derecha o de izquierda con tal de participar. Entonces yo no creo que eso sea ni democracia ni nada. Hay que participar. Yo todavía no sé para qué quieren participar. Si es para volver a hacer lo mismo que hicieron 10 años antes, estamos jodidos. Porque no generaron políticas públicas, porque no contribuyeron a la organización social. ¿Quién persiguió a los trabajadores a través de las reformas del Código de Trabajo? El gobierno de Rafael Correa. ¿Dónde está el apoyo a la organización social y campesina y popular? O sea, tampoco hay, pero claro, yo no creo que el tema... Yo creo que fue importante Correa en el desarrollo de algunos temas, en que la gente pudo tener por lo menos dignidad, en que se pudieron desarrollar una cantidad de elementos democráticos, como, no sé, en que la gente asuma por lo menos ciertos derechos, en que puedan tener los jóvenes acceso a ciertos espacios de mejor calidad en la universidad. Pero ¿qué se hizo en el tema realmente de derechos y organización social? ¿Qué se hizo en el tema de políticas públicas? Entonces lo que se desarrolló es un mesianismo bastante tonto, ¿no? Que es lo mismo que quieren reeditar ahora. Yo creo que se podría
pensar en conectar el tema del neoliberalismo con el tema de Correa respecto al eje central que tuvo recuperar el rol regulador del Estado como un eje con el cual de pronto podríamos un poco ir concluyendo, cerrando esta conversación. A ver, el neoliberalismo es un modelo político-cultural de impacto global que incluso traiciona los propios principios del liberalismo y del capitalismo, y lo que básicamente, o sea, ¿por qué? Porque va contra la democracia, va contra el Estado Nacional y va contra la regulación. El neoliberalismo lo que ha impuesto es el interés corporativo por encima de cualquier otro interés. Y por eso está directamente vinculado con un fenómeno de hiperconcentración de la riqueza. ¿Cuál ha sido el eje principal de esto? Ha sido la desestructuración del Estado, un ataque sistemático para que el Estado pierda su legitimidad como un factor de intermediación entre el poder y el ciudadano. El Estado fue sometido a una crítica vulgar y burda por parte del neoliberalismo, diciendo que todo tema del Estado es autoritarismo, apelando a un supuesto criterio de libertad amparado en una libertad de tipo positiva, porque la libertad lo único que tiene es que tiene cómo ejercerla. Entonces es romper toda instancia de intermediación para que el que tiene poder efectivamente lo haga. Yo entiendo que los gobiernos progresistas fueron fundamentalmente gobiernos post-neoliberales que intentaron recuperar el rol regulador del Estado. Esto, digamos, la recuperación del rol regulador del Estado no es un asunto que se consigue de hoy a mañana, sobre todo peleando con conceptos que están ya dentro del sentido común, de un sentido común impuesto por el neoliberalismo, en el cual cualquier intento de regulación es identificado inmediatamente como un factor contra la libertad. Y es curioso que uno encuentra, por ejemplo, a sectores del indigenado, a sectores pobres, ¿cierto? Defendiendo, por ejemplo, medidas como el tema de la ley de herencia. Es decir, eso es una señal de que ahí, es decir, los criterios del neoliberalismo han impactado en la psiquis de la gente hasta el punto en que la gente es capaz de defender todo lo contrario a lo que realmente son sus intereses. Entonces es muy difícil realmente esperar que una transformación post-neoliberal y una regulación del Estado se haga en cuestión de 10 años o en cuestión de 8 años. Es decir, eso implica, creo que incluso un pacto nacional para poderlo lograr. Se ve que, claro, el tema se nos ha ido por un lado y por otro. Tenemos que dedicarle uno al análisis del correísmo, ¿no? No era este el programa. Obviamente habría que esperar otro. Para poder cerrarlo, de alguna manera, ¿cómo se ve el aporte? O sea, ¿cómo se puede salir de esto? Porque ya se ve cómo ha terminado José Antonio. O sea, es todo un caos, todo caótico, todo conflicto. O sea, no hay por dónde, ¿cómo se llama?, comenzar a desenredar. Obviamente, la educación es la parte fundamental, especialmente hoy que tenemos todos estos instrumentos digitales para poder formarnos a nosotros mismos y formar, y sobre todo, pues no dejarse, como se llama, esa colonización de pensamiento, sea de izquierda, que también son colonizadores, o sea, de derecha, ¿no? En este caso, Monseñor Proaño fue bastante claro. O sea, hay que caminar con los propios pies, con las propias piernas y pensar con la propia cabeza. Obviamente, debemos comenzar a generar, como decía Manuel, que me parece la falencia más grande. No somos capaces nosotros de conversar con el otro, de ponernos de acuerdo, de hacer cosas comunes. Siempre queremos imponerlo. Ayer hablábamos como, claro, entonces que todos sean socialistas, pues se soluciona el problema. De ninguna manera, porque siempre estarán los que con convicción, pero no como títeres. Pero tiene que existir ese debate, tiene que haber ese bien común que va a unir a todos. No sé si para cerrar esto, Manuelito y nuestro invitado pueden dedicarnos una corta intervención. Sí. Yo estoy plenamente de acuerdo con muchas de las cosas que dice la José Antonio, lo que dice Fermín. Pero yo creo que hay que tener claro una vaina. O sea, yo sí soy de izquierda, yo creo en el progresismo, yo creo que hay posición. Pero las buenas intenciones no bastan. Yo creo que cuando tienes el poder político, si no aprovechas, si no entiendes realmente en lo que metiste, si no apuntas, si no tienes generales y tropa, no te puedes ir a la guerra.
nosotros sabemos que tras de esto hay un enemigo poderoso. O sea, pero la derecha obviamente va a utilizar nuestros errores para atacarnos. Entonces, claro, la incapacidad política para entender en qué se metieron, yo creo que es un problema grave. Hay mucha gente que dice, claro, el mismo Correa decía un tema que es viejo, para poder, o sea, con la misma gente y con las mismas tesis, el resultado siempre va a ser lo mismo. No quieren cambiar, no quieren entender que se cometieron cantidad de errores, que en América Latina hay que entender millón de cosas, porque además hay procesos como el nuestro, que por las cantidad de omisiones y errores la derecha ganó, porque no hay que olvidar que inclusive los que hoy han destruido el proceso no nacieron sino en la propia Revolución Ciudadana, toditos. En el caso de Bolivia es otra cosa. Ahí tienes un problema gravísimo de la intervención abierta del imperio y de transnacionales por el tema del litio. No hay que olvidar que en Venezuela tienes otro problema también por errores de ellos. Y que en América Latina tenemos problemas gravísimos como el tema de Colombia. No hay que olvidar que el tema de la Argentina. Pero sin embargo, en todo el mundo se sabe que si no logra superar cosas, en Argentina yo creo que lograron entender que hay que consolidar la organización social y política, que hay que crear pensamiento y desarrollar. Tanto es así que el aporte que la gente reconocía, por ejemplo, a Fernández, era haber incorporado realmente a la juventud al proceso revolucionario. Entonces, yo creo que si no se entienden estas cosas, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y haciendo el mismo desgaste para nada. A mí me da la impresión que el caso de la educación y el caso de la educación en el Ecuador es un caso bien interesante, incluso para reflexionarlo como posibilidad de ver lo que es el posible éxito y el fracaso de lo que es un intento de recuperación del rol regulador del Estado. En este país, del Correato se hizo la Ley Orgánica de Educación Superior y se hicieron una serie de reglamentos que estaban encaminados hacia la recuperación de lo que es el rol digno del docente, pero esto nos habla también de la neoliberalización dentro de la izquierda. La principal oposición que se hizo a eso, que estabas haciendo referencia a que provenía de las universidades, fue una oposición liderada por sectores corporativizados de la izquierda que hicieron de la educación pública un negocio particular, que es exactamente lo mismo que veníamos hablando de lo que sucede con el movimiento indígena y que sucede con todos los movimientos sociales. Cuando Correa y cuando se intenta mandar una directriz clara respecto al empleo de la Ley Orgánica de Educación Superior, eso fue más o menos como lo que sucedió con la Ley de Comunicación, inmediatamente interpretado por los actores corporativos que estaban enquistados dentro de las universidades como una afrenta contra su libertad. O sea, porque la libertad la estaban ejerciendo realmente como el neoliberalismo. O sea, es la libertad neoliberal, entendido en el sentido básicamente de que el interés mío está por encima de cualquier normativa. Y realmente yo con mi grupo corporativo me voy a una guerra de gángsters de ser necesario para imponer eso. Entonces ahí me parece que, yo creo que habría que ver cuánto fue la inversión que se hizo, cuánta gente se envió afuera, es decir, estos profesionales dónde están hoy por hoy, cómo se han transformado las universidades de su propio interior. El caso de la Universidad Central es un caso absolutamente paradigmático. La universidad de hoy por hoy tiene unos niveles de investigación que no había soñado realmente anteriormente. Los niveles de estabilidad que ha logrado el profesorado fueron, bueno, pero se están destruyendo evidentemente ahora dentro de la necropolítica en la que estamos. Entonces yo creo que uno debería hacer un balance realmente donde vea en qué se ha progresado realmente y más allá de las aspiraciones que uno puede tener como un progresista de izquierda pensando que va a construir el mundo utópico aquí y ahora. La lucha es impresionantemente larga y lo que me parece es que la movilización social debe continuar para que la democracia no se pierda como horizonte, porque realmente lo que tenemos, la otra opción que tenemos por delante es simplemente el infierno. Lo hablo como secular. Como la tiranía. Secular. La tiranía que siempre está presente en nuestros gobiernos y parece ser que durará todavía. En el sentido de ya dejar abierto este diálogo donde se ha visto y donde deberíamos enfocarnos sobre las organizaciones. Obviamente, parece ser que su ausencia clama al cielo y nos hemos ido más bien por otros tópicos. Dejamos este diálogo abierto, como siempre, y les agradecemos por su compañía. Si tiene alguna crítica, sugerencia, consejo, bienvenido sea en cualquiera de nuestras de las plataformas que
que nos presentan, puede usted poner su criterio. Les agradecemos mucho y hasta la próxima semana. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.